Manifestar la bondad de Dios a nuestros hermanos es una tarea hermosa pero exigente. Requiere una actitud cuidadosa de nuestra parte. Para ayudarnos a lograrlo, el Evangelio nos prevenirá de algunos extremos que debemos evitar. Los invito a ponerse en pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, le está seguro que no quedarán sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. En las lecturas que hemos escuchado hoy, hallamos diversos consejos que el Señor nos da por medio de su palabra para que vivamos mejor nuestra vida cristiana. San Marcos en su Evangelio nos describe una escena tan humana y tan común, algo que se da mucho en medio de nosotros como iglesia, en nuestras familias incluso, en nuestros grupos y movimientos y en nuestras comunidades. Los discípulos se acercan a Jesús con una queja de algo que ellos consideran un grave problema. El portavoz del grupo no es Pedro, sino que esta vez es Juan, que está bastante molesto porque por allí vio un discípulo que no era miembro del grupo de los 12 y que estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús. ¿Y quién se cree para hacer eso? Esto no le hace nada de gracia ni a Juan ni al grupo de los 12. Y en lugar de alegrarse porque la gente quedaba
sanada, liberada, ellos se atrincheran en su grupito y en su egoísmo y solo piensan en el prestigio del grupo. Jesús, hemos visto uno que expulsa demonios en tu nombre y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Ellos se dirigen a Jesús con la intención de cortar de raíz la actuación de aquel atrevido discípulo. Tenemos que recordar que desde el principio los discípulos no es que ya eran santos, para nada. Ellos eran hombres comunes y ordinarios que estaban aprendiendo a vivir como Jesús y se fueron santificando. Claro que sí, poco a poco, en el camino, siguiendo a Jesús, pero al principio no eran santos, eran tan humanos como ustedes y como yo. Según los discípulos de Jesús, nadie podría predicar ni actuar en el nombre de Jesús, ni trabajar por un mundo más humano, más justo, si no formaba parte del grupo de los 12. Pero, ¿es realmente así? ¿Qué es lo que piensa Jesús al respecto? La respuesta de Jesús es muy clara y muy contundente. No se lo prohíban. No hay ninguno que sea capaz de hacer milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Nadie tiene la exclusiva de Jesús. Jesús no es una adquisición personal o particular de nadie. Al contrario, todo le pertenece a Él. En este 26º domingo del tiempo ordinario, Dios nos advierte claramente, por medio de su palabra, tengan cuidado, hermanos y hermanas, de no caer en el error de sentir celos de lo que hacen los demás. Los celos de la gente buena. ¿Cuánto hemos dañado a la iglesia por andar de celosos? Este pecado consiste en pensar y creer que porque soy muy cristiano, porque soy muy católico, o porque somos muy católicos, tenemos privilegios por encima de los que no lo son. O que tenemos la exclusiva sobre el bien, sobre la iglesia, sobre Jesús, y que somos los dueños de la verdad absoluta. ¿Cuántas veces no hemos aceptado a otro cristiano o a otro creyente en Jesús como nosotros, simplemente porque no es de mi grupo, de mi movimiento, o porque no piensa como nosotros, o no hace las cosas como nosotros las hacemos? En la primera lectura descubrimos cómo desde antiguo ya se daba esa actitud de celos, de envidias, de chismes entre las personas. Dios sorprende a Moisés concediéndole su espíritu a dos jóvenes que están ahí en el campamento, Eldad y Medad, y que no formaron parte de una reunión, digámoslo así, una reunión oficial que habían tenido los 70 consejeros que fueron nombrados para el gobierno del pueblo de Israel. Estos dos hombres, Edad y Meldad, al verse ellos llenos, poseídos por el Espíritu de Dios, se pusieron a profetizar en el campamento. Entonces Josué, el ayudante más cercano de Moisés, se llena de celos y va de chismoso donde Moisés, veamos que los chismes ya vienen desde antiguo, y le dice: Señor, prohíbeselo. Pero Moisés, mostrando un corazón abierto, comprensivo y respetuoso a la voluntad de Dios, le responde: ¿crees que yo voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Ojalá que todos pudiéramos aprender esto. Ojalá que todos nosotros entendiéramos esto, pastores y laicos. Si no es de cristianos
andarnos peleando los primeros puestos, mucho menos es de cristianos andar serruchándole el piso a los demás. También a nosotros nos puede pasar lo mismo que le sucedió a Josué y a Juan. Podemos llegar a sentir celos y envidia de que otros que no son de nuestro grupo, que no son de los nuestros, hagan el bien y tengan éxito. Y este proceder es totalmente antievangélico. Yo he conocido personas y grupos de otras denominaciones religiosas que hacen mucho bien a la humanidad. Recuerdo a un muchacho joven de una iglesia evangélica que andaba vendiendo arroz con leche para una obra benéfica. Le compré todo el arroz con leche. Era para una obra buena. Y él me dijo, es que yo soy evangélico y ando vendiendo porque tenemos una obra para ayudar a unas familias. Sí, claro, con mucho gusto. Personas que no son católicas, pero que sirven a Dios y al prójimo con un corazón sincero, hacen vida el evangelio. ¿Quién se los va a impedir? Nadie. Y también, como sacerdote y pastor, he sido testigo del daño que hacemos pastores y laicos a la Iglesia Católica cuando, corrompidos por los celos y la envidia, nos atacamos unos a otros, peleándonos la supremacía, la primicia, la exclusiva, los primeros puestos, cuando nos sentimos dueños de la verdad y hasta pretendemos manejar y someter al Espíritu Santo, que bien sabemos sopla donde quiere y como quiere y cuando quiere. Una iglesia donde pululan las divisiones, los celos, las envidias, simple y sencillamente no es la iglesia de Jesucristo. Será otra cosa menos la iglesia de Jesucristo. No caben los celos y la envidia en la iglesia de Jesucristo. Y esto no lo estoy diciendo yo, nos lo dice con amor el mismo Jesús. Recordemos que la base fundamental de la iglesia de Jesús es el amor y la misericordia, como lo vimos hoy en la formación de todos los que trabajamos en la parroquia San Juan de Dios, estudiando el documento Evangelii Gaudium. La misericordia, el amor, la base de todos. Si no hay amor y no hay misericordia, no sirve de nada, por bonito que se haga. La iglesia de Jesús es una iglesia libre, alegre, de puertas abiertas, en la cual todos nos alegramos de que se haga el bien, de que se prosperen las iniciativas buenas que tienen los hermanos de los grupos, de los movimientos, aunque no se me hayan ocurrido a mí o a nosotros. Si el Espíritu Santo mueve a una persona a hacer el bien, bendito sea Dios. Y nosotros, en lugar de criticar y cruzarles el caballo y boicotear las buenas iniciativas, mejor unámonos y ayudemos, colaboremos, seamos partícipes del bien. Y si no podemos, porque es mucho el egoísmo, y si no queremos, entonces mejor hagámonos a un lado y no estorbemos a los que quieren hacer el bien. Meditemos con sinceridad cuántas buenas ideas y cuántos proyectos de Dios nos habremos traído al piso por andar de celosos y de envidiosos, y que como no es mi idea, entonces me la tengo que traer al suelo. Cuánto daño hacemos a las personas y a la iglesia cuando por celos, por envidia, comenzamos a promover los chismes, las mentiras, las difamaciones, las calumnias, solo para descalificar o para desautorizar a una persona. ¿Qué clase de testimonio estamos dando nosotros como seguidores de Cristo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia? Es que esto es muy serio, hermanos y hermanas. El testimonio que demos como cristianos nos puede santificar o nos puede condenar. Jesús nos advierte muy fuertemente:
el que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y que lo tiraran en el mar. Jesús advierte muy claramente que es un pecado gravísimo atentar contra la fe y la buena voluntad de los inocentes. Y Jesús no se refiere a los niños únicamente, sino que se refiere a la gente buena, a los sencillos, a los humildes, a los pequeños del Señor, a las personas de buena voluntad, los que creen en Él y hacen el bien, y son víctimas de injusticia, de la maldad, de la incoherencia de parte de los celosos y de los envidiosos. Escandaliza todo aquel que con su conducta obstaculiza el bien o hace más difícil la vida digna y humana de las demás personas. Tan graves serán las consecuencias de estos pecados que Jesús dice, más le valdría irse a lo más profundo del mar a esconderse. Esto es muy serio y debemos de meditarlo. Si tu mano, si tu ojo, si tu pie es ocasión de pecado, córtatelo. ¿Qué significa esto? Significa que lo que Jesús va a decir enseguida es serio, es grave. Por eso usa esta comparación, este simbolismo. La mano es símbolo de la actividad y el trabajo. Jesús empleaba sus manos para trabajar dignamente, para bendecir, para curar, para abrazar, para hacer el bien. Entonces, no es bueno usar la mano para señalar, para herir, para juzgar, para criticar, para golpear, para someter, para pecar, para humillar a nadie. Si tu mano te hace caer, córtala, renuncia a esas actitudes. Deja de actuar en contra del estilo que nos propone Jesús. Los pies también pueden hacernos mucho daño si nos llevan por caminos contrarios al Evangelio. Jesús caminaba para estar más de cerca con los necesitados y para buscar a los que vivían perdidos. Él caminaba solo para hacer el bien y para evangelizar y para compartir. Si tu pie te hace caer, corta y abandona hoy mismo los caminos que te llevan al pecado y que no te llevan a Jesús. Los ojos representan los deseos y las aspiraciones de las personas. Si no miramos a las personas con el mismo amor, con la misma misericordia, con la misma ternura con que miraba Jesús, terminaremos mirando con odio, con egoísmo, con envidia y con celos a los demás, perdiéndonos en nuestro propio pecado. Si nuestros ojos nos hacen caer, saquémoslos bien y aprendamos a mirar la vida de una manera más evangélica. Abramos bien los ojos y aprendamos a mirar como miraba Jesús. La semana anterior estuve participando del 9º Seminario Internacional de la Escuela de Evangelización San Andrés. Y los 2 primeros días fue un retiro que nos dio el cardenal Gerald Cyprien Lacroix de Quebec, Canadá, y nos hizo un retiro precisamente sobre las miradas de Jesús. Aprender a mirar como Jesús. El título que le dio el señor cardenal al retiro que nos dio fue Las miradas de Jesús. Y ahí iba compartiendo en todos los textos donde Jesús miraba. Y decía el señor cardenal, evangelizar. ¿Cómo comienza la evangelización? Con una mirada. Con una mirada se empieza a evangelizar. ¿Y cómo nos evangelizó este cardenal? Éramos 17 sacerdotes de los 5 continentes, de varios países, de 17 países, más de 100 laicos también. ¿Cómo nos evangelizó el señor cardenal? Con sus palabras,
con su mirada sencilla, humilde, con sus gestos acogedores. Revisemos hoy cómo estamos mirando nosotros la vida, cómo miramos a nuestra iglesia tan herida por el pecado, cómo miramos a los que no son de los nuestros, de mi grupo, de mi movimiento o de mi iglesia, cómo los miro, cómo miramos a los que están a nuestro alrededor. Quizás como Juan y como Josué necesitamos cambiar nuestra manera de mirar. No es con pleitos, no es con discusiones, no es con rivalidades, no es con celos, no es con envidias como vamos a construir el reino de Dios. Es con amor y con misericordia, como nos mira Jesús. Que en esta Eucaristía el Señor derrame su Santo Espíritu sobre todos nosotros y purificados nuestros ojos y nuestro corazón, nos convirtamos en discípulos y testigos verdaderos de Jesús. Alabado sea Jesucristo.